En el Gato al Agua estamos hablando de la nueva situación política que se está viviendo en España. Una nueva situación que empezó a dibujarse después de las elecciones europeas, en las que irrumpieron nuevos fenómenos, aparición de nuevos partidos, crecimiento de Ciudadanos, irrupción de Podemos. Pero la aparición de nuevos fenómenos electorales en unas elecciones europeas no es una exclusiva de España, pasa también en otros países de Europa. En Francia, por ejemplo, si en España ha nacido la nueva radicalidad de extrema izquierda de Podemos, en Francia parece que gana peso la extrema derecha, el Frente Nacional de Marine Le Pen. Resulta que en las europeas el Frente Nacional obtuvo un 25% del apoyo, convirtiéndose en el partido más votado del país, adelantando a la UMP en 4 puntos y en 10 puntos al Partido Socialista. Este fenómeno ha sido estudiado por José Díaz Nieva y por José Luis Orella Martínez en De Le Pen a Le Pen, el Front Nacional Camino del Elíseo. Don José Luis Orella nos acompaña esta noche en el Gato al Agua. Don José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿era de esperar que en las pasadas europeas el Frente Nacional de Le Pen obtuviese un respaldo electoral tan amplio, un 25%, como para colocarse en cabeza de la opción electoral francesa? Hombre, a toro pasado todo el mundo dirá que sí. ¿Ya? Otra cuestión, como sucedió con la caída del muro de Berlín, hombre, muchos esperaban un crecimiento fuerte, pero no quizá en las expectativas que se daban. ¿Es explicable? Sí. Pero nadie esperaba que se rompiesen un poco los diques de contención de un poco de los otros electorados, ¿no? Vamos al es explicable. Siempre se dice que en determinadas situaciones los radicalismos o incluso los populismos ganan en auge y en seguimiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Francia para la explosión de lo que llaman extrema derecha? Hombre, ha habido una transformación, ¿no? Entonces, el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen no es el Frente Nacional de Marine Le Pen. O sea, estamos hablando de una situación de años distinta y también de una transversalidad ahora muy diferente. O sea, el Frente Nacional de Marine Le Pen ahora no deja de ser un partido que está también dentro del sistema, que alega además una política absolutamente republicana, etcétera, con una transversalidad que ha ido absorbiendo muchos sectores críticos y muchas personalidades con mucho tirón a niveles locales y profesionales, ¿no? Que quizá ese es un poco uno de los motivos, ¿no? Siempre habíamos dicho que en Francia, por ejemplo, con el crecimiento de la inmigración, los partidos de extrema derecha podían ganar peso, era el caso de Le Pen. Pero si ahora tratamos de trasladar un poco su experiencia en el caso francés a España, por ejemplo, curiosamente aquí lo que está creciendo es la extrema izquierda y también pone en peligro el bipartidismo en España, al igual que está haciendo Le Pen en Francia, ¿no? Hombre, sí, lo que pasa es que las situaciones son también distintas. En España, pues el Partido Socialista ha tenido una crisis de liderazgo muy fuerte, Izquierda Unida no ha tenido, se puede decir, esas bases de contención o un clientelismo de izquierda muy fiable a nivel organizativo, ¿no? Y es por donde Podemos ha podido crecer, ¿no? Que sería mucho más problemático en una opción, podemos decir, de derechas, con un PP que siempre ha tenido una fidelidad de voto bastante alta, ¿no? Otra cuestión es ahora, con su capacidad de gobierno, una caída que ahí sí puede haber una bolsa de votos que se está deslizando hacia otras opciones, ¿no? Francia en ese aspecto tiene también unas características propias, ¿no? Por una parte tenía un voto soberanista muy contrario a ese proceso de unificación europeo muy fuerte, tanto a nivel de izquierdas como a nivel de derecha. El proceso de unificación en torno a un partido de todo el ámbito de centro-derecha, en una línea muy atlantista, muy europeísta, dejó, se puede decir, una bolsa social, un poco de un voto golista, un voto, podemos decir, muy patriótico, un voto también muy vinculado a un Estado proteccionista, un Estado social, que va muy unido a la figura de Gaulle, muy fuerte. Y por lo tanto, un Frente Nacional que podía remozar su imagen, aparte de su voto de extrema derecha y su voto pied noir, tenemos en cuenta que la base social del Frente Nacional de las Fuertes son los repatriados de Argelia de los pied noir, que eran más de 1 millón, pues ha posibilitado que puedan más o menos chupar, en ese sentido absorber, más de un 5% de voto de una izquierda republicana soberanista que se proclamó contraria al proceso de Maastricht, y en torno a un 8 o un 9 de voto golista. El hijo de Gaulle, el almirante de Gaulle, forma parte del Frente Nacional, recordémoslo, es todo un símbolo de atracción en ese aspecto. Entonces Marine Le Pen está tirando en ese aspecto y está creciendo por un ámbito de izquierda, por un ámbito también de la derecha, y frente al neoliberalismo de la UMP, resaltando sobre todo una política muy social, muy de Estado, que le está llevando a ser, por lo tanto, un partido muy popular a nivel sobre todo de parados y a nivel sobre todo de obreros, ante una escisión del Partido Comunista. O sea, es muy ¿Y hasta normal. qué punto crecerá? Porque, por ejemplo, Sí. si volvemos a la extrapolación, aquí en España resulta que Podemos ha obtenido
5 eurodiputados en las elecciones europeas, sí, que ha sido una irrupción espectacular, pero son solo 5 eurodiputados y ya estamos analizando el fenómeno Podemos en España, casi como si fuera Pablo Iglesias el próximo presidente del gobierno. Si en Francia el Frente Nacional de Le Pen ha obtenido un 25% de voto en las europeas, ¿qué puede pasar en las presidenciales francesas del 2017? Hombre, desde luego claramente estamos hablando de un candidato que puede pasar a la segunda vuelta. O sea, y todo es ya la cuestión de conjunción que puede ser un candidato socialista que, según quien lo busquen, sí conseguiría pasar una segunda vuelta, y luego un voto útil de toda la izquierda a favor del candidato de la UMP, si es el Sarkozy, como parece, que podría plantearse un poco ante un Marine Le Pen, teniendo en cuenta que el Frente Nacional de Marine Le Pen crece mucho por la izquierda. O sea, que un votante, por ejemplo, socialista desengañado puede preferir votar a Marine Le Pen antes que a Sarkozy, como también parece con cierta lógica. Realmente la crisis del bipartidismo que en España tenemos tan asumida también es tan evidente en Francia, con un partido socialista tan sólido como el francés, con nombres como François Mitterrand, Hollande, Ségolène Royal, o la UMP, con nombres como Sarkozy, como Jacques Chirac, con las tradiciones de políticos sólidos que tiene Francia. ¿Estamos equiparando una crisis de bipartidismo con la que tenemos en España? No, lo que pasa es que ya desde hace ya un tiempo el Frente Nacional ha ido captando mucho dirigente de peso a nivel local del Partido Socialista. O sea, el fundador de Reporteros Sin Fronteras ha sido candidato municipal por el Frente Nacional. Tiene varios asesores del Partido Socialista que se han integrado allí. Y luego han tirado de mucho cargo medio también sindicalista. Con que han sido expulsados de sus sindicatos, esa gente ha tirado por allí. Entonces, ese clientelismo, esos candidatos conocidos a nivel local, son los que han ido luego creando, podemos decir, un fenómeno muy localista del Frente Nacional, que pueden decir, bueno, a mí el Frente Nacional nunca me ha caído bien, pero a este señor sí obtiene desde luego mi apoyo, ¿no? También por eso una cuestión es el Frente Nacional, pero a nivel francés luego ya tiene, podemos decir, un movimiento en el cual se está integrando gente que no quiere integrarse en el Frente Nacional, pero sí se integra, podemos decir, una especie de frente de coalición que lidera Marine Le Pen, ¿no? Y entonces ahí sí que va creciendo y va ampliándose una especie de gente que el partido rompe. En sus bases está creciendo, es parte del sistema electoral que facilita esas cosas, claro. Vamos a ver, el Frente Nacional no está contra el aborto, acepta el divorcio, acepta el matrimonio homosexual. El segundo escalón de Marine Le Pen está lleno de homosexuales. Además hubo un escándalo reciente en una revista francesa de aquella cuerda sobre este asunto. Escándalo que se saldó reafirmando su posición a esta gente que eran y que son gays y que todo el mundo lo sabía. No guarda vínculos personales ni colectivos con la ultraderecha del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, exactamente. Después, además de que en los últimos años de Jean-Marie Le Pen empezaran a entrar inmigrantes de segunda generación dentro de las candidaturas del Frente Nacional, ¿exactamente en qué es de derechas el Frente Nacional? Pues sería buena pregunta. Como digo, lo que intenta es resaltar una especie de neogolismo en ese aspecto, pero desde luego lo que podría identificar a un partido de derechas español, que sería un poco la defensa de principios morales, en ese aspecto el Frente Nacional lo que ha seguido una línea muy pragmática de los valores republicanos. En definitiva, somos un partido del sistema, lo que hacemos es defender las leyes de la República. Son bonapartistas, son Napoleón. Son bonapartistas, sí. Una última pregunta, ya dejo a... Sí. Entre Jean-Marie Le Pen y Marine Le Pen hay un personaje clave que es Alain Soral. Yo no he leído vuestro libro, pero imagino que le dedicaréis mucho espacio, porque aquí que de repente aparece un filósofo de izquierdas que se convierte en, por así decir, el catalizador de un giro del Frente Nacional. No, es un poco por lo que decíamos. Hay una apertura a unos ciertos sectores de izquierda nacional, gente que estuvo en su tiempo también vinculado a Jean-Pierre Benoit, etcétera, y por lo tanto son los que proporcionan en ese aspecto. Que era socialista, hay que decirlo. Jean-Pierre Benoit era un señor próximo a Mitterrand. Claro. Y entonces ha ido una integración un poco en ese aspecto, ¿no? Y por lo tanto, claro, hay una entrada de unas personas y toda una sustitución de toda una generación. Si vamos a hablar casi de dirigentes poco secundarios de la época del padre, ya la mayoría casi o se han extendido, se han retirado a su casa, etcétera. O sea, podemos decir la comparación del Frente Nacional de los años 80 en plena Guerra Fría, con un programa incluso económico neoliberal, etcétera, con el Frente Nacional actual, podemos decir solo es en el apellido de los candidatos y que son padre e hija, pero son completamente distintos, ¿no? No, a ver, no sé si son preguntas
son dos ideas que me han venido lo que has explicado. La primera, supongo que es una desgracia, pero que veo que en España hay muy pocos franceses, ¿no? Y eso explica bastante la diferencia. Porque en Francia lo que veo detrás de todo lo que estáis contando es que incluso hay filosofía y hay cerebros pensantes que ideologizan y de ahí, o sea, de la filosofía y de la idea acaba habiendo un movimiento político. Aquí la ausencia de filosofía y de ideas es lo que posibilita que el político viva, porque sabe lo mismo de pan que de piedras que de nada, y entonces cuando no hay nada pues es capaz incluso de predicar. Y la segunda sería más bien de Asterix, cuando dice el son fous, c'est romans, es decir, que los romanos están locos, porque no, es la pregunta que hacía él. ¿Cómo se puede ser que en España continuamente pongamos Frente Nacional, extrema derecha, si por lo que has dicho, eso acabará en socialdemocracia peculiar a la francesa? Con lo cual yo tengo que reconocer que, no sé si estoy loco, pero no entiendo nada de por qué tenemos esa capacidad de bautizar eso tan alegremente, porque no me suena. Su cuna fue esa, pero han hecho su travesía del desierto, y desde luego para que sean tan populares y tengan un apoyo de una cuarta parte de la población, es como ellos mismos demuestran, somos una organización ya que estamos en una civilización postindustrial, o sea, derecha o izquierda pertenece a la historia, no pertenece a la actualidad política. Es que aquí la lectura que se hace la gente normal cuando ve eso es que en Francia está ganando el nazismo. La extrema derecha, sí. Bueno, o sea, la sensación que hay es que ahora hay mucho Hitler francés corriendo por Normandía y por abajo y por París y no digamos por Montpellier, y entonces frente a la Chilava aparecen tíos con bigote. Eso es la sensación que tiene el español medio. Pero a nivel, y claro, ejemplo, miras y no tiene nada que ver. No, a nivel, por ejemplo, de comunidades religiosas, el 13% de la población judía francesa de religión hebrea votan al Frente Nacional. El 7% de los musulmanes franceses votan al Frente Nacional. Entonces ahí ves que la transversal llega incluso a un poco a ese... Aún tiene menos que ver la imagen que tenemos aquí del Frente Nacional. Y el 25% de los descendientes de portugueses. Pero hay un motivo de fondo, quiero decir, eso es obvio que la derecha francesa no es la derecha española, la derecha europea no es la derecha española, nos ha tocado... Eso dicen de la izquierda también. No, nos ha tocado, y probablemente sea de las peores, porque efectivamente la parte moral. ¿Qué tiene Francia? Evidentemente unos valores republicanos, una diplomacia, una creencia en su democracia pura, asentada, un país laico, se respeta la creencia privada y no mezcla religión. Entonces, claro, con esas bases... Evidentemente no son pequeños Hitler andando, pero tiene un matiz de derecha muy claro. Por ejemplo, pongamos un Podemos, como estamos haciendo aquí, Podemos y el Frente Nacional. Los dos detectan problemas. La cosa va muy mal, hay mucha corrupción, hay una crisis económica, pero ¿cuál es la solución de cada uno de ellos? La solución de Podemos en España es a través de espacio de solidaridad, de parar los desahucios. ¿Y cuál es la respuesta que ha dado siempre Marine Le Pen con el Frente Nacional? Pues es esta. Mire, si vamos los dos en un barco y yo le tengo que salvar a usted, pero eso hunde mi barco, pues se queda fuera. Mire, yo es que tengo comida solo para uno, entonces se va a quedar usted fuera. Uy, ¿usted es un inmigrante? Pues que le salve a usted Marruecos, pero yo en mi país no entre porque entonces se molestan un poco los míos. Yo para mantener mi nivel de vida muy superior no merezco, o sea, usted no merece entrar. La parte de derechas es la ausencia total de solidaridad, es decir, no, en absoluto. Son frases literales y ejemplos literales de la propia Marine Le Pen. Las dos últimas que has dicho pero el del barco son ejemplos literales de Marine Le Pen. Lo que transmite ella es solidaridad ninguna. De esta salimos nosotros. Bueno, claro. Y luego los demás que les den. Alberto, precisamente, eso es una ausencia de solidaridad y ahí Orella, que explica la derecha. Ahí es importante lo que ha dicho Orella, digamos, del cambio de época, es el concepto del término solidaridad. Es decir, hasta hace 25 años, 20 años, 15 años, 20, en Europa, solidaridad era tratar de socorrer a la gente de otros mundos a los que, mientras tanto, estábamos expoliando. Ahora, como dice Marine Le Pen, nosotros somos el partido de los invisibles. Es decir, mientras todos los medios de comunicación de la progresía parisina se preocupan de cuánto sufre la gente en el Sahel, en Francia hay gente que pasa hambre. Entonces, ella dice, solidaridad, claro, con los míos. Y ese cambio de escenario conjunto, eso, desde mi punto de vista, es lo fundamental. Pero entender la realidad como únicamente unipersonal, eso es... Hombre, unipersonal, ¿no? Sí, yo me salvo yo y que los demás les den, solo genera problemas. Y es una visión muy economicista de la derecha generalizada. Entonces es el problema y por eso es de derecha. Aprovechando que tenemos a este invitado tan ilustre, le quería hacer una pregunta.
y dando por sentado la transversalidad política del Frente Nacional, porque yo sinceramente soy de los que piensan que las etiquetas izquierda y derecha son una estafa al votante, francamente. Se vota a personas y se votan proyectos. Pero, ¿qué propuestas fundamentales ve usted como banderín de enganche de tantísima gente para seguir al Frente Nacional, para votarlo? Y si detrás de eso hay populismo, hay utopía, como en algunas otras propuestas que nos encontramos aquí, por ejemplo. Hombre, desde luego tiene una visión muy estatista. O sea, mientras el padre intentó vender en su momento la imagen de un liberalismo, poco en el sentido, yo soy la Margaret Thatcher o el Ronald Reagan de Francia, aquí ahora la política económica, por ejemplo, es totalmente la contraria. O sea, es un reforzamiento de las instituciones públicas, de las instituciones estatistas y, por lo tanto, rebajemos la presencia de la Unión Europea y consigamos mayor proteccionismo, mayor competitividad nuestra y, por lo tanto, todo ese dinero que da Francia al resto de los países europeos se lo tiene que quedar Francia para ayudar a las empresas propias francesas, ¿no? Entonces es toda una política estatista, volver un poco al Estado que creó un poco de Gaulle en ese aspecto para ir un poco a esa clase media, a los autónomos, a los agricultores franceses que siempre han sido un lobby muy poderoso y es donde está ahora uno de los nuevos nichos que nunca había votado el Frente Nacional empezando a cambiar, ¿no? Hay toda una política, si uno ve por ejemplo, de política social, se preocupan de que los ancianos, la tercera edad tiene que estar ayudada, tiene que estar. A ver qué partido hace eso. Hay una política de medio ambiente y de protección animal a nivel ecológico, que resulta raro viniendo de quienes vienen. O sea, hay también una política totalmente de recuperación cultural, de aumento de los créditos en las asignaturas de humanidades, especialmente de la historia de Francia. En ese aspecto, cuando nosotros estamos quitando todo lo que es el mundo humanístico en todos los sentidos. Hay toda una política de reforzamiento de la lengua francesa a nivel internacional, cuando nosotros estamos precisamente dejando el español casi que lo defiendan los países hispanoamericanos, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones, también teniendo en cuenta el sentido de orgullo nacional que tienen los franceses, que lo tienen muy alto, que por lo tanto son toques de atención muy sensibles para una recuperación en ese aspecto de ese sentido, ¿no? Y ante la ausencia o el mayor europeísmo de otras fuerzas políticas, ellos han ido a captar ese 40% de voto que fue contrario un poco al proceso europeísta y que era mixto de tanto de izquierda o de derecha. Entonces, con una política pública social muy fuerte y una política de reivindicación soberanista también muy fuerte, que era muy fácil de defender a nivel práctico, a nivel de tú eres una víctima de Europa, pero con nosotros tú vas a tener las ayudas que se van fuera, pues fácilmente pueden hacer la ecuación, ¿no?